Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Hay algo que debemos de saber y es que la generación actual es más crítica. Gracias a la inmensa cantidad de información con las que se nos bombardea, podemos hacer juicio de cualquier evento o acontecimiento del pasado. Es momento de tomarnos un tiempo y hacernos esta pregunta. ¿Es de sabios juzgar el pasado con las reglas y valores del presente? Desde hace unos años ha iniciado un movimiento en gran parte del mundo, propulsado por las protestas en contra de la discriminación étnica en los Estados Unidos. El plan consiste en derribar aquellos símbolos que pueden ser considerados racistas. Las estatuas de personajes como Cristóbal Colón, Leopoldo II y otros soldados confederados son el blanco de las masas enardecidas, que ven como una afrenta que estos individuos o las imágenes de estos individuos ocupan lugar en las plazas, parques y museos de las diferentes ciudades del mundo. No podemos dejar de mencionar la contraparte de este movimiento, aquellos que salen a defender estos monumentos, no porque formen parte de nuestra historia, sino porque de alguna u otra forma apoyan y están de acuerdo con las acciones que cometieron estos individuos en vida. Vamos a conocer quiénes fueron estos polémicos personajes y por qué levantan tantas pasiones. Comenzaremos con uno que todos conocemos, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue Bueno, es difícil llegar a una conclusión con respecto a quién fue Cristóbal Colón. Para muchos fue un gran navegante, expedicionario, descubridor de América. Para otros no más que un ladrón y violador de indígenas. Siguiendo con personajes turbios, hablemos de Leopoldo II, como le conocían en su casa, Leopoldo Luis Felipe María Víctor de Sajonia-Coburgo-Gotha, alias Fefe. Bueno, le diremos así porque no voy a volver a repetir ese nombre. Fue un rey belga que gobernó durante 44 años, fundador del Estado Libre del Congo, que lo único que tenía libre ese estado era el nombre, porque durante el siglo XIX, cuando los europeos se estaban repartiendo el mundo, se comprometieron en crear unas mejores condiciones de vida en los territorios africanos que habían ocupado. Resulta que el buen Fefe, tal y como le llamaremos aquí, ya que no voy a repetir ese largo nombre, amasó una gran fortuna explotando los recursos del Congo, tales como marfil, caucho, diamantes, entre otros recursos naturales. Y tú dirás, pero estamos en el siglo XXI y los países del primer mundo vienen a nuestra colonia y hacen lo mismo. Quizás tengas razón, en la actualidad sucede lo mismo, pero el buen Fefe utilizaba a los nativos como mano de obra esclava, y aquellos que no ofrecían el suficiente rendimiento les cortaba las manos para motivarlos. Y yo que pensaba que mis jefes eran unos monstruos. Este castigo no se limitaba a adultos hombres, sino también a mujeres, niños y ancianos. Se estima que más de 10 millones de personas perecieron bajo el régimen de Fefe. Hoy día en Bélgica hay monumentos y calles en honor a Felipe II. Y quizás tengan razón en tenerlos, pues el hombre llevó la riqueza a ese país. Ahora vayamos al país que se adueñó del nombre de todo nuestro continente y hablemos de los confederados. Pero antes de saber quiénes eran estos, vamos a adentrarnos un poquito en el contexto histórico para saber cómo surgieron. Cuando este hombre de mirada triste obtuvo la presidencia de los Estados Unidos, Abraham Lincoln se propuso abolir la esclavitud en todo el país. Esta medida no les agradó a varios estados del sur en Estados Unidos, cuyas economías dependían en gran parte de la mano de obra esclava. Cuando se enteraron de las intenciones de Lincoln, estos dijeron: "Este progresista liberal nos quiere joder. Primero quiere liberar a nuestros negros y luego ¿qué? ¿Qué viene después? ¿Que las mujeres puedan votar? Ahí sí me mato". Estados como Georgia, Mississippi, Alabama, Carolina del Sur, Luisiana y Texas
declararon su secesión de Estados Unidos en 1960 y para 1961 crearon su propio gobierno con el nombre de Estados Confederados Americanos. Esto provocó una guerra que duró unos 4 años, con bajas de entre 620 a 700.000 personas y finalmente quedando como vencedor los estados de la Unión. Tras la victoria de la Unión, para evitar más divisiones, resentimientos y discordias, el gobierno central permitió que los sureños erigieran estatuas en honor a sus héroes sureños, quienes murieron con el objetivo de perpetuar la supremacía lucoderma y la permanencia de la esclavitud en todos los Estados Unidos. Retornando al presente, cuando juzgamos o hacemos juicio de valor a los hechos y acontecimientos del pasado, podemos caer en las siguientes categorías. Retrospección idílica es cuando las personas creen que están viviendo en una porquería de tiempo, o quizás no, pero creen que el pasado fue mejor. Viven inmersos en la nostalgia de una época que quizás nunca vivieron. A esto también se le llama retrospección rosa. Presentismo histórico es una corriente fuera de contexto que valoran, juzgan y sentencian hechos del pasado con las reglas morales del presente. Cuando vemos lo que está sucediendo en el país donde un negro no puede salir a correr sin el riesgo de ser tiroteado por la policía o por algún vecino paranoico, nos comenzamos a cuestionar qué tan héroes son nuestros héroes. Por eso vemos cómo se están derribando estatuas y monumentos de personajes polémicos e históricos en gran parte del mundo. Si me preguntaran si estoy de acuerdo a que se derriben monumentos y estatuas de personajes que en algún momento hicieron hechos nefastos, yo te diría que depende del personaje. Pero hay algo que debemos de tener en cuenta, que nos hemos enfocado tanto en juzgar los hechos del pasado que nos hacemos de la vista gorda ante los acontecimientos que suceden el día de hoy. La historia es para estudiarla, analizarla, no juzgarla, porque así tenemos la opción de evitar que aquellos hechos que en algún momento nos marcaron de forma negativa vuelvan a suceder.